Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de una mezcla un poco de esto que resume el libro ¿Cuándo se jodió Chile? Del profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que nos acompaña a esta hora aquí en Litoral Press. Hola, ¿qué tal? TV. ¿Cómo estás? Bien intrigado por el contenido de este texto, que parte con un título bien provocador. ¿Cuándo se jodió Chile? Es la tesis del libro. De ahí tú desarrollas todo este ensayo. Exactamente, mira, en los últimos 2 o 3 años hemos tenido una discusión política sobre la crisis política del sistema político y incluso el presidente Lagos plantea, hoy hay una crisis institucional, un economista planteó que Chile será recordado cuando se jodió Chile fue en el gobierno de Bachelet. Entonces, a partir de todo esto, yo recupero un clásico de Vargas Llosa, que Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral, que parte con esa cita, que es cuando él se pregunta cuándo se jodió el Perú. Y básicamente una reflexión provocadora respecto de, bueno, es tan nuevo esto de el vínculo entre los negocios y la política, la idea de una democracia que no da el ancho. Esa es como la idea que hoy día está instalada en la sociedad chilena y empiezo a mirarlo hacia atrás. Esto parte del presente, desde la elección municipal, donde la gente no quiso ir a votar, donde un 34% fue a votar, y a partir de ahí me voy para atrás, en el fondo. Es un libro retrospectivo. Un ensayo. Es un ensayo mostrando muchos documentos, una selección de textos en donde distintos actores de la vida política y social y cultural de Chile reflexionan sobre el sistema político. Y parto ahora, en este presente, en el 2016, y llego hasta 1810 más o menos. ¿Y te encontraste con sorpresa? Bastante, mira, hay documentos bien, a mi juicio, muy interesantes. Por ejemplo, hay 3 documentos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno es Gabriela Mistral, en una carta a Aguirre Cerda, que en ese tiempo era un parlamentario, todavía no era presidente, en el 26, y describe que ella viene a Chile, ella vivía fuera de Chile, ella viene, conoce y hace una descripción de Chile impresionante, que era como digna de hoy día, en donde habla de las condiciones de los trabajadores, habla de la clase media emergente, estos que quieren ser nuevos ricos, y hace toda una reflexión muy interesante sobre el Chile del año 26. Después hay una cita de Orrego Luco, por ejemplo, que Orrego Luco era provinciano, viene a estudiar a la Universidad de Chile y relata un día en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el 1890 y tanto. Él al final se transforma en un escritor y lo que cuenta son las relaciones sociales que se dan dentro de la Universidad de Chile. Y te va contando, describiendo cómo, por ejemplo, los grupos se formaban dentro de la universidad, todo el clasismo que existía. Y de nuevo, es una historia que a mí me llamó mucho la atención de cómo nos describe hoy día, de la fragmentación, del clasismo, de la identificación de los colegios, a partir de esta situación. Y después hay una... tú no sé si sabes que Arturo Prat estudió Derecho, claro, y su tesis fue sobre el sistema electoral. Entonces, su tesis fue cómo mejorar el sistema electoral, porque tenía muchos problemas, por ejemplo, de acarreo de votantes, mucha corrupción, mucha cooptación. Entonces, él hace una recomendación, que era mejorar el papel del voto. Antes, en 1800 y tanto, te entregaban el voto a ti y tú lo llevabas a la urna. Los partidos te entregaban el voto. Y lo que pasaba es que el papel lo hacían muy delgado. ¿Para qué? Para identificar cómo marcabas. Mira. Entonces, lo que él hace como recomendación era engrosen el papel, porque de esa forma el voto va a ser más secreto y por lo tanto la cooptación va a ser menor. Entonces, bueno, y hay una infinidad de historias respecto de que en el fondo
la élite política chilena siempre ha tenido una sensación de vivir en crisis, en primer lugar, de que la democracia no ha dado el ancho durante mucho tiempo y que siempre construimos una democracia desde arriba, con poca participación ciudadana, y esa reflexión ha estado en la historia de la República. Entonces la construcción democrática de Chile, más que de mirar una situación para el pasado de que estuvimos en estabilidad y ahora estamos en inestabilidad, en realidad siempre ha sido una lucha por la construcción democrática. Claro, tú has hecho una retrospectiva histórica. Leía, por ejemplo, el prólogo que lo hace Jorge Baradit, Sí. donde parte contando que años después de la matanza de Santa María de Iquique, la clase política se enteró de lo que había pasado. Cuéntame cómo llegas también a este súper éxito de ventas que es Baradit para que te haga el prólogo del libro, y sí que finalmente estuvimos judíos siempre. Mira, con Baradit es interesante porque en realidad fue por las redes sociales. Yo nunca he hablado con él. Hemos hablado mucho por Twitter, ¿Ya? y tenemos una relación fraterna, etcétera. A mí me gusta mucho lo que escribe. Y a partir de Twitter le mandé un tweet y le dije, oye, estoy escribiendo un libro, hablemos por DM, por mensaje privado. Y le dije, mira, estoy escribiendo este libro, este ensayo, ¿te gustaría prologarlo? Y él me dijo, sí, encantado, mándamelo. Y así fue. Fue súper ocasional. Bueno, Jorge está muy metido en la historia de Chile. Yo hacía la mención de la matanza de Santa María en 1907, donde tú también tienes los telegramas, cosas que uno, Sí. no sé, la cantata conoce, o sea, de la matanza conoce la cantata, pero me llamó la atención mientras elogiaba. No he tenido la oportunidad de leerlo, me lo entregaron recién hoy, pero hay documentos bien interesantes. Sí, mira, ahí hay unos documentos de la Embajada de Estados Unidos en Chile, que estuvo muy metida en el proceso político porque había intereses económicos allá, y es como el embajador y el consulado va viendo la matanza en el fondo. Y entonces es un relato de un extranjero mirando la situación nacional y la convulsión que provocó, y recomendando a los norteamericanos no ir a Iquique porque era muy peligroso. Y después hay unos relatos de unos generales en donde, que es famoso este relato de un oficial, el encargado del ejército, que estuvo allá en la matanza y que en el fondo recomienda al ministro del Interior el asesinar gente como un acto de fuerza para demostrar fuerza respecto de los sublevados en el caso de Iquique. Es bien fuerte ese momento de la historia de Chile. El general Silva Renal, Silva Renal, que claro. fue después ajusticiado ya años después. Me llama la atención también la portada. Hay una retrospección histórica de varios presidentes, líderes de Chile, y hablo de presidentes y líderes porque aparece, por ejemplo, Cornelio Saavedra, que fue Claro. el llamado pacificador de la Araucanía, mal llamado, dicen otros. Aparece Diego Portales, que tampoco fue presidente, pero fue ministro, uno de los más relevantes, hasta Patricio Elwin. Con esta información, Claudio, ¿tú llegas a alguna conclusión de que Chile está jodido realmente? ¿O que siempre hemos creído que estamos, pero siempre hay un momento peor? Claro, cuando tú te planteas la pregunta que es la pregunta que muchos se han planteado hoy día de la élite política, dicen, hoy día estamos en una crisis institucional, los partidos no dan el ancho, etcétera. La inferencia que tú haces es, bueno, entonces eso algún día dieron el ancho. Claro. O sea, algún día tuvimos un sistema político consolidado que ya no está. Que no era corrupto. Que no era corrupto, etcétera. Y mi argumento acá es lo contrario. Es decir, miren, en realidad en el siglo XIX, por ejemplo, los empresarios estaban muy metidos en la política. O sea, de hecho, la gran reforma política de fines del siglo XIX fue involucrar a los empresarios a controlar las elecciones. Bueno, hay unas cartas de Portales que son macabras Además, también en los intereses de sus negocios con la naciente exacto. república. Entonces, en realidad es cuestionarnos y decir, ¿sabes qué? A lo mejor el enfoque respecto de que estamos en una crisis a lo mejor no es el adecuado. Lo que debiésemos preguntarnos es respecto de qué tipo de democracia queremos. Y eso es mi reflexión al final.
es preguntarnos, a ver, ¿qué democracia queremos? ¿Una democracia con la ciudadanía o no? ¿Con mayores espacios de deliberación o no? Y esa es la pregunta que yo creo que falta. La gente dice, queremos más, que las regiones opinen más, que los gobiernos locales tengan más poder. Bueno, si es eso, entonces reflexionemos sobre el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que ese es como si hay una línea histórica presente siempre, es que siempre en la historia republicana chilena la democracia fue construida desde arriba, las soluciones vienen desde arriba. Siempre se espera que haya un presidente fuerte, que exista alguien con mucha autoridad que va a ordenar la casa. Esta visión autoritaria de la democracia o delegativa, lo llaman los autores, en donde tú tienes un presidente fuerte que ordena el sistema político, el rebaño, yo creo que es errado. Y eso es lo que tenemos que cambiar, es decir, estamos en un ADN organizacional que busca el autoritarismo sobre un sistema democrático más en forma. Está bien interesante para leerlo dentro del índice y hay algo que me llama la atención. Hugo, me tienes castigado, ahí ese email de Iván Moreira, la nuera, el hijo pródigo, el bicho raro, el presidente empresario, son títulos que, bueno, ahí tú haces mención a Sebastián Piñera, a Natalia Compañón, el caso Cabalde, la nuera, por supuesto. También, tú, por lo que estoy viendo ahora, haces primero una retrospección histórica de momentos que hemos estado jodidos y luego desarrollas la idea. Claro, en el fondo es... ¿Por qué tanto odio, camarada Elwin? Una serie de documentos que van dándole vida al sistema político chileno y reflexionando en cada uno. Son textos breves. Sí. La idea es para un público más masivo que académico. Y lo que voy contando son relatos de momentos que son muy problemáticos para la democracia. Por ejemplo, la elección interna de la democracia cristiana en esta candidatura de Valdés con Elwin y Frey en el año 88, que fue muy polémica internamente en la democracia cristiana porque básicamente hubo acusaciones de fraude muy fuerte en la elección de Elwin para ser candidato presidencial. Es decir, en el momento de la transición a la democracia nos encontramos con un hito fundante y que apuntaba a lo que hoy día hablamos de los padrones de los partidos, la misma historia que conocemos desde siempre. ¿En qué momento? Porque hemos conversado, Claudio, de política varias veces, de tu libro La Solución Constitucional, me acuerdo también que estuvimos conversando, pero siempre como eran textos bien académicos. ¿En qué momento empezaste a darte con la vuelta de decir voy a hacer algo más masivo? Con este tema que también escapa de la política pura y dura, si bien la tiene, habla de esa señora llamada Constitución, pero esto me da la impresión que es más sociológico. Sí, es mira, política sociológica. Lo que pasa es que yo creo que también como académicos tenemos que tener una apertura a la sociedad. Yo creo que como intelectuales, etcétera, a mi juicio, para mí, mi rol como académico no solo es el aula, no solo el paper indexado que vamos a sacar para un segmento muy pequeñito que nos leemos entre colegas. Yo creo que eso no basta, yo creo que tenemos una responsabilidad más pública y siempre he pensado eso y creo que este tipo de libros que te ayudan a reflexionar sobre qué democracia tenemos, a mi juicio es necesario abrir las puertas de la universidad mucho más hacia la sociedad. ¿Y la bajada? ¿Memorias para la democracia? Porque yo creo que hemos olvidado lo que es la historia de la democracia en Chile y por eso Memorias de hecho Arturo Infante, el editor del libro, fue el que me sugirió esa bajada. ¿Por qué? Porque creo que es necesario recordar de dónde venimos en la democracia. Y la democracia no es un ideal de este republicanismo, de estos señores republicanos que nos construyeron la estabilidad, etcétera, etcétera, sino que la democracia en Chile ha sido disputada, ha sido ganada y ha sido contestada. Es decir,
ha sido un conflicto la democracia y yo creo que hasta el momento sigue siendo. Qué bueno, nosotros hablamos antes de las elecciones municipales, el libro todavía no estaba terminado porque tú comienzas hablando de las elecciones municipales, o sea, es súper reciente. ¿Cómo ha estado en ventas últimamente? Bien, yo creo que, o sea, bueno, salió justo para Navidad y por lo tanto, pero le ha ido bien, ha tenido una buena recepción. Lleva un par de meses por lo tanto, en las redes ha estado moviéndose y me han invitado a algunas ferias y ha dado una conversación y yo creo que ese es el espíritu del libro, de invitar a conversar, a conocer hitos de la historia. Muy bueno. Ahí está, por ejemplo, Domeyko, por ejemplo, Ignacio Domeyko, que en el año 1840 viene y mira un ciclo de elecciones en Copiapó. Ese episodio lo encontré fascinante porque te cuenta un poco cómo era la élite política y la sociedad en 1840 y cómo funcionaban los sistemas democráticos. ¿Y para ti? ¿Chile está jodido? Yo creo que no, yo creo que... Hemos estado jodidos siempre, como dijiste. Yo creo que más que es una provocación, yo creo que lo que... y de hecho termino con una nota positiva respecto del momento que vivimos actualmente. Yo creo que el hecho que la ciudadanía hoy día cuestione a la autoridad es bueno, es sano y creo que eso es un buen indicador que podemos tener una mejor democracia. ¿Cuándo se jodió Chile? De Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales, editado por la editorial Catalonia, que hemos tenido también a varios de sus autores aquí presentes en Litoral Press TV. Claudio, muchas gracias por este tiempo, por este libro que se ve bien bueno, bien histórico, actual. De esa para la playa. Y en estos meses estivales también ahí al lado de la piscina. Gracias a ustedes por ver esta conversación. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición en los canales regionales.